Bien, buenas tardes amigos de Cátedra Judicial. Nos encontramos en una edición más de las conferencias de los días martes a las 5 de la tarde, como ya es de costumbre. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Miguel Eduardo Bueno Olazábal, quien nos va a exponer un tema de su especialidad, el secreto bancario. Es bueno tener en cuenta que el doctor Bueno Olazábal es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es egresado de la maestría en Derecho con mención en Política Jurisdiccional de la Pontificia Universidad Católica del Perú y del Magíster en Negocios en Administración Estratégica de Centro. Tiene especializaciones en la Universidad de Salamanca y en Yale. Es profesor de Derecho Civil y Procesal Civil en la Universidad de Lima. Y de la Universidad también de San Ignacio de Loyola. Ha dictado los cursos de Derecho Monetario y Bancario, Derecho Financiero y Regulación Bancaria en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Es autor de diversos artículos sobre materias legales. Actualmente se desempeña como gerente de servicios jurídicos contencioso del Banco Continental, BBVA, creo que así se le denomina, Miguel. Pero sobre Correcto. todo, él es cusqueño de nacimiento, es made in Cusco, así es que Miguel, estás en el uso de la palabra, bienvenido y te escuchamos. Muchas gracias, Fernando. Agradezco mucho la gentil invitación que me has efectuado, que me permite desarrollar este tema sobre el cual ya habíamos comentado antes que podía ser uno para tratar en cátedra judicial. Recordarás que pensábamos tenerlo en diciembre, pero se presentaron diversas dificultades que nos impidieron hacerlo y luego ha venido la pandemia, etcétera, ¿no? Entonces, es propicio el momento para poder hablar de este tema, que, como digo, es interesante a la luz de las situaciones que se están dando en general en el mundo de la economía. Y entonces, la idea es que yo les comente un poco en qué consiste la figura de secreto bancario y haga un panorama general de la actividad del mundo financiero y luego de lo cual podemos intercambiar ideas. Entonces, empiezo diciendo que el ámbito del secreto bancario está ubicado en el mundo de las operaciones pasivas del sistema financiero, pero para poder hablar de las operaciones pasivas es necesario hacer, digamos, una revisión general de cuáles son las actividades que pueden existir en el mundo regulado por la Superintendencia de Banca y Seguros. Así, cualquier entidad de estas que regula la Superintendencia de Banca y Seguros realiza básicamente tres grandes tipos de actividades. A eso lo podemos reducir, ¿no? Porque son, desde luego, complejas, variadas, singulares, con modalidades diversas, pero se reducen a tres cosas centrales, ¿no? Las operaciones activas, que son los préstamos de dinero, las operaciones que el Código Civil conoce como mutuo, pero que coloquialmente se conocen como préstamo. Las operaciones pasivas, que son las sumas de dinero que una entidad financiera recibe a título de depósito, de custodia, por las cuales efectúa remuneraciones, y las llamadas operaciones neutras, que son operaciones que no son ni activas ni pasivas, es decir, que no son ni préstamos ni ahorros. Por ejemplo, las operaciones neutras podrían ser una comisión de servicio, podrían ser un encargo de administración, podría ser la contratación de una caja de seguridad, etcétera. Una carta fianza también podría ser una operación neutra en la medida en que lo que está efectuando es una garantía contingente respecto de una situación. Entonces, esas son las operaciones neutras. ¿Cuáles son las que nos interesan y cuáles son las que están dentro del ámbito del secreto bancario? Solamente las operaciones pasivas, es decir, las sumas de dinero que entran a una entidad financiera en custodia. ¿Qué quiere esto decir? Que la información que está referida a operaciones activas o a operaciones neutras no está protegida y se puede liberar rápidamente su contenido de información. No, siempre existe lo que se conoce como reserva bancaria, pero no secreto bancario. Es decir, todas las operaciones del ámbito financiero tienen la cobertura de la reserva bancaria, pero solamente las operaciones pasivas tienen la cobertura del secreto bancario. ¿Y por qué es que esto existe?
porque el secreto bancario lo que está garantizando es la conservación y la confidencialidad de la información referida al patrimonio que pueden generar las personas. Entonces, esta es una gama que inclusive alcanza un marco de protección constitucional. O sea, no se trata de cualquier derecho, sino parte del derecho a la intimidad de la persona. Así está configurado internacionalmente el tema del secreto bancario. Entonces, para poder hablar del secreto bancario, ahora que ya hemos hecho una distinción de los tres grandes universos de actividades que puede realizar una entidad regulada por el sistema financiero, podemos hacer un acercamiento a la figura del ahorro desde dos perspectivas, desde la perspectiva económica y desde la perspectiva jurídica. Desde la perspectiva económica, el ahorro no es otra cosa que los excedentes que se generan como consecuencia de la actividad que realizan los agentes de la economía. En un sentido macro, en un sentido general, cuando hablamos de ahorro, no solamente nos estamos refiriendo al dinero que se encuentra contenido en cuentas en bancos, sino a todo el excedente que se puede generar como consecuencia de la actividad económica. Por eso le decimos a eso ahorro de manera general. Y jurídicamente, ya entrando más aterrizadamente en lo que vamos a desarrollar en unos momentos, jurídicamente son las imposiciones de dinero que por cualquier modalidad las personas, sean físicas o sean jurídicas, van a depositar en las cuentas de las entidades del sistema financiero. Y cuando hablamos de depósito, aquí es interesante también hacer una comparación, porque la figura del depósito, que es una modalidad del contrato de prestación de servicios, alude a la conservación de un bien entregado para su custodia durante un plazo. Y este bien se recibe en custodia, pero no se puede usar. A diferencia de un contrato de uso, como podría ser un arrendamiento, como podría ser un comodato, donde a título oneroso o a título gratuito se puede usar el bien. En cambio, en el caso del ahorro es un depósito irregular porque sí se usa el bien en la medida en que estamos hablando de símbolos, de sumas, que son finalmente acreditaciones de cantidades de dinero en cuentas que pueden ser utilizadas y que prácticamente el dinero tiene un carácter fungible, ¿no? Es decir, que no hay una unicidad de una cantidad u otra, simplemente lo que interesa es el signo y el importe, y ese es el que corresponde considerar. Entonces, el depósito, los ahorros en una entidad del sistema financiero son una suerte de depósito irregular, porque es una entrega en custodia, pero que tiene esta singularidad que es diferente a la del uso que se le puede dar a cualquier otro bien mueble, que no se le puede dar, mejor dicho, cuando estamos hablando de un contrato de depósito, el depósito ordinario. Este es un depósito irregular por las razones que acabo de comentar. Luego, hay un marco legal, desde luego, ¿no? Y este marco legal es muy interesante y es amplio, es profuso, sobre todo en el nivel de las circulares de la Superintendencia de Banca y Seguros. Podríamos primero referir en el marco general la Constitución, que señala el tema del secreto bancario en el artículo 87, cuando habla de la protección y garantía del ahorro. También está desarrollado en el artículo 2, en los incisos 5 y 7, que, como señalaba hace un momento, están referidos a desagregados del derecho fundamental a la intimidad. Y aquí me puedo detener un momento para hacer referencia a lo siguiente. Y voy a hacer un uso de una analogía que ya he comentado en alguna otra oportunidad. Y es que, por ejemplo, cuando hablamos del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, estamos hablando de un conjunto de pequeños derechos que sumados hacen todo el bagaje de este derecho fundamental. El derecho a la intimidad también tiene una esfera general, pero dentro de esa esfera hay ponderaciones diversas. Está el tema de la dignidad, el tema de la libertad, el tema de la opinión, el tema de la circulación, de la libertad de asociación, de la libertad de circular, de contratar, etcétera. Y dentro de ello existe el espacio de la intimidad, de las propias reservas que alguien tiene derecho a mantener sobre sus orientaciones ideológicas y demás, y también respecto del aspecto económico, ¿no? Entonces, este es el marco de cobertura que tiene el tema del ahorro y la protección a la intimidad y el tema del secreto bancario. Y también hay otra referencia interesante que también está desarrollada, desde luego, con más detalle en el reglamento
ámbito del Congreso de la República y es la figura del levantamiento del secreto bancario cuando nos encontramos en escenarios de investigación que llevan adelante comisiones investigadoras del Congreso de la República. Digamos, este es el marco general cuando hablamos a veces de la Constitución y las normas que en concreto desarrollan determinados aspectos. Se produce lo que todos conocemos de teoría general del derecho como la norma de creación y la norma de aplicación, ¿no? La norma de creación genera una circunstancia que es desarrollada por otra norma inferior en rango, que es la norma de aplicación. Y esa, a su vez, siendo de aplicación respecto de la Constitución, es una norma de desarrollo respecto de la anterior. Y así sucesivamente. Ejemplo, la Constitución, norma de creación, la ley de bancos, norma de aplicación, en concreto en varios aspectos del artículo 87. A su vez, la ley de bancos, norma de creación de las circulares que dicta la superintendencia. Entonces tenemos esta gradación. Y la ley de bancos, la ley número 26.702, regula los alcances del secreto bancario en los artículos que ahí aparecen señalados y también tiene un marco respecto del tratamiento de las transacciones sospechosas y diversas circunstancias que se pueden dar como consecuencia de la existencia de las cuentas en el sistema financiero. Hay un número grande de circulares reglamentarias de la superintendencia, como he señalado, y también existe específicamente respecto del secreto bancario la tipificación del delito de violación del secreto profesional que está establecido en el Código Penal. Bueno, el artículo 87 de la Constitución hace la referencia que ya señalé respecto del fomento y garantía del ahorro. Hay un control que la Superintendencia de Banca y Seguros realiza respecto de las empresas bancarias. Aquí es interesante hacer un comentario, ¿no? Porque a veces hay una confusión respecto de cuál es el rol de la superintendencia y se confunde con lo que establece el Banco Central de Reserva como función originaria constitucional. Y el Banco Central es el responsable constitucional de los créditos, pero la superintendencia es la responsable constitucional del control de las entidades que actúan bajo el ámbito de la ley del sistema financiero. Y es la superintendencia la que otorga las licencias y la que las revoca y la que también realiza tareas de verificación. Entonces, el tema crediticio en su nivel macro no está regulado por la superintendencia. La superintendencia lo que hace es regular la actividad de las entidades del sistema financiero y es un organismo constitucionalmente autónomo, como hemos referido. Aquí tengo, y paso prontamente, una referencia a normas de secreto bancario que están a nivel de la Constitución y también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde se puede ver el carácter de derecho fundamental y la vinculación que existe con el aspecto referido a la intimidad de la persona, ¿no? Así, por ejemplo, el inciso 5 del artículo 2 hace referencia a que no se puede solicitar información que afecta a la intimidad de la persona y que el levantamiento de secreto bancario tiene que hacerse por ley. El artículo 2, inciso 7, hace ya una referencia más precisa al, digamos, carácter conceptualmente más relevante, que es el de la intimidad personal, que es un contenido que se encuentra protegido constitucionalmente. Y bueno, el artículo 11 de manera general, y es vinculado a lo que acabo de señalar de la Convención Americana de Derechos sobre Derechos Humanos, dice que nadie puede ser objeto de injerencia arbitraria en su esfera privada. Bueno, dicho todo esto y recordando lo que ya había referido de las operaciones activas, pasivas y neutras, vamos entrando a ver cuáles son las operaciones pasivas, a referirnos a cuáles son estas. Y básicamente son 4, que son las que ahí aparecen: las cuentas de ahorro, las cuentas corrientes, las cuentas a plazo y las cuentas por compensación por tiempo de servicios. Por extensión pueden ser los bonos que pueden emitir las empresas del sistema financiero, porque de alguna manera un bono es una suerte de ahorro, ¿no? Es una suma que está representada en un título, que tiene un plazo para una devolución y que va a redituar un interés por el tiempo que corresponda. Pero me quiero detener en estas 4 formas y señalar también una singularidad referida a una confusión conceptual que existe en general. Las cuentas de ahorro no son otra cosa que aquello que les dije al inicio, las operaciones pasivas referidas a la entrega de una suma de dinero para su custodia y además para la remuneración
por el tiempo que esa cuenta se encuentre en posesión de la entidad financiera, esa suma de dinero. Entonces, una cuenta de ahorro lo único que permite es la entrega de una suma y una remuneración por un interés, y no hay absolutamente ninguna singularidad más. Esta es una forma especial de operaciones pasivas. Las cuentas corrientes tienen una singularidad. Las cuentas corrientes pueden tener una suma negativa, es decir, las cuentas corrientes tienen un saldo positivo y una suma negativa, en la medida en que, a diferencia de las cuentas de ahorro, donde lo que se puede hacer es solo depositar y en consecuencia disponer de esas sumas de dinero que tenga su titular, en las cuentas corrientes lo que hay es la permanente posibilidad de efectuar compensaciones. ¿Qué significa esto de las compensaciones? Que puede existir una suma a favor de su titular y este titular puede generar cheques para pagar obligaciones que se van a honrar con cargo a esa cuenta, y eventualmente puede tener un pacto de sobregiro, con lo que ya en ese momento la cuenta corriente es una operación activa por el pacto de sobregiro, que es un préstamo singular que tiene varias especialidades, vamos a decir, pero en concreto, a la hora que se produce el pago de ese cheque, y por ejemplo, voy a ponerlo mejor con números para que sea más gráfico. Imaginemos que una persona tiene una cuenta y en su cuenta tiene la suma de 500 y gira cheques contra esa cuenta, gira un cheque por 600. Entonces, el tenedor del cheque, a la hora que va a hacer el cobro, teóricamente solo podría cobrar los 500, pero podría ser que este titular de la cuenta corriente tuviera un pacto de sobregiro con la entidad financiera, con lo que ese cheque sería pagado, para lo cual se utilizarían los 500 que tenía y 100 como sobregiro, es decir, lo que decía al principio, una suma negativa, ¿no? Entonces, ese cheque se paga, pero el titular ya le debe 100 a la entidad financiera. Entonces, imaginemos que a él a su vez le pagan 300. Entonces, se deposita el cheque en la cuenta y automáticamente se produce el neteo o la compensación. Por eso es que se dice que las cuentas corrientes tienen un carácter compensatorio permanente, porque de esos 300, los 100 que fueron materia del sobregiro se cubren y nuevamente hay un saldo de 200 y así sucesivamente. Entonces, la cuenta corriente es una forma de operación pasiva que es transaccional por lo que acabo de señalar, pero a su vez puede ser un mecanismo para entrar al mundo de las operaciones activas, es decir, de los préstamos. Como su nombre lo indica, las cuentas a plazo es muy sencillo, son cuentas que se contratan por un plazo determinado. ¿Y cuál va a ser la singularidad de tener ese plazo? Bueno, la singularidad es que probablemente la tasa de interés va a ser superior a la tasa promedio que se podría pagar por imposiciones de ahorros. Entonces, alguien que tiene un excedente lo considera para depositarlo y va a tener por ese plazo una tasa de interés que le va a ser más redituable, y desde luego puede disponer del dinero antes, pero perdería el diferencial de la tasa de interés que habría ganado. En eso consisten las cuentas a plazo, y las cuentas por compensación por tiempo de servicios son una suerte de, vamos a decir, cuentas de ahorro en realidad, ¿no? Son cuentas de ahorro especiales. ¿Por qué? Porque son, digamos, una singularidad de la ley peruana que establece que el empleador al trabajador le tiene que hacer un abono de un sueldo en mayo y otro en noviembre, y ese dinero pasa a una cuenta que tiene una protección especial, que tiene limitaciones para la disposición y que solamente puede ser embargada por alimentos y hasta por el 50%, ¿no? Porque precisamente la compensación por tiempo de servicios es un mecanismo de ahorro forzado que debe garantizar al trabajador cuando cesa su vínculo laboral y mientras consigue otra actividad laboral, tiene esos ahorros forzados, ¿no? Entonces, realmente, conceptualmente hablando, es una forma de la cuenta de ahorro. Sin embargo, la ley de bancos establece como tipos de operaciones pasivas estos 4 que acabo de señalar. Y hay también, y a esto quería llegar, hay una confusión en la creencia de que las cuentas de remuneraciones son una forma de cuenta bancaria, y no es así. Las cuentas de remuneraciones son solamente cuentas de ahorro. Lo que pasa es que en esas cuentas, por un pacto entre el empleador y el trabajador, se produce el
abono de la remuneración. Y la remuneración sí tiene un marco de protección, hay un espacio de inembargabilidad hasta por un importe, y más allá de ese importe, solamente se puede disponer de otro importe por vía de embargo. Entonces, ha habido como una especie de creación entre judicial y administrativa por el INDECOPI para crear la categoría que no existe en la ley de bancos llamada cuenta de remuneraciones, que, como digo, en realidad es una forma comercial por la cual los bancos han creado estos sistemas para los temas de sus clientes, empresas, clientes que efectúan los depósitos a sus trabajadores. Entonces, en estricto, no es una quinta forma de operación pasiva, es una forma de cuenta de ahorro, o es una cuenta de ahorro que tiene una singularización más comercial que jurídica, y solo que en esa cuenta se genere el escenario de la disposición que es posible o no sobre los mínimos inembargables que se refieren a las remuneraciones. Bueno, entonces con todo esto, ¿ya a qué cosa llegamos? A más o menos dar un detalle de en qué consiste el secreto bancario, ¿no? Se va a referir a la, como su propio nombre, parece curioso el nombre, ¿no? ¿Por qué hablamos de secreto bancario? Bueno, porque aludimos a una figura de confidencialidad respecto de estas operaciones pasivas que un titular pueda llevar adelante en una entidad del sistema financiero. Reitero que respecto de cualquier actividad que se realiza hay una reserva que puede ser levantada por las autoridades, pero el secreto bancario solo puede ser levantado por los jueces y por otras autoridades en supuestos que vamos a comentar en breve, ¿no? Entonces, ese es el marco de protección que existe, y la razón de esta protección, que además no es una invención peruana, aunque siempre, digamos, hay un debate internacional sobre cuáles son los alcances que debe tener el secreto bancario, es, digamos, un manejo internacional que existe respecto de los contenidos de las operaciones pasivas, que, como digo, al final son una expresión de la riqueza que puede tener a nivel macro, a nivel así agregado, un país, ¿no? ¿Y por qué? Porque esto es un espacio de la actividad privada, de la reserva de la confidencialidad, ¿no? Y como consecuencia de ello, como ya lo he señalado, estamos hablando del derecho a la intimidad, que es un derecho fundamental, ¿no? Y el titular de ese derecho es el titular de la cuenta. Y aquí paso ahora a hacer rápidamente una referencia a las prohibiciones y a las excepciones, ¿no? Las empresas del sistema financiero no pueden proporcionar, ni sus empleados, etcétera, no pueden proporcionar información sobre estas operaciones pasivas, salvo que exista autorización de ellos o se trate de las excepciones que la ley prevé, que vamos a ver a continuación. Y, desde luego, todos tienen que guardar reservas sobre esta información, y existen entidades que pueden entrar a verificar estos aspectos, la SBS, el BCR, sociedades de auditoría, empresas que hacen clasificaciones de riesgo. Igual, al tener acceso a esta información, tienen un deber de confidencialidad y no pueden proporcionar esa información. ¿Cuáles son las excepciones a la prohibición? Porque evidentemente hasta ahora, de lo comentado, parecería que es un derecho sacrosanto, y desde luego es un derecho fundamental, pero tiene, digamos, varios mecanismos de verificación y situaciones singulares que se pueden revisar en el propio marco normativo. ¿Cuáles son esas excepciones? Primero, si es que se cierran cheques sin fondo, esa información de esas cuentas aparece publicada en el boletín de avisos del diario oficial El Peruano. Entonces, lo que pasa es que aquello que les comenté respecto, de manera muy sintética, respecto de las cuentas corrientes, significa que si es que alguien gira un cheque y ese cheque no lo honra, comete además un delito. El delito es el delito de libramiento indebido de cheques, ¿no? Entonces, estafa en la modalidad de libramiento indebido. En consecuencia, la generación de un cheque vinculado a una cuenta corriente tiene un espacio, digamos, de rigor jurídico que es superior al de otros títulos valores. Porque, por ejemplo, si es que hablamos de la generación de títulos valores como un pagaré o como una letra, quien emite un pagaré, quien acepta una letra, lo que está generando es una promesa de pago. Y el incumplimiento de la obligación contenida en ese título valor, lo que va a generar es la posibilidad de que el acreedor efectúe la exigencia de ese pago y que pueda
recurrir al sistema jurídico para que a través de una orden judicial el deudor sea compelido a cumplir de manera forzada, pero es solamente eso, ¿no? O sea, hay una promesa de pago, hay una obligación incumplida y hay la posibilidad de exigir su ejecución forzada. Sin embargo, en el caso de los cheques, también existe desde la perspectiva civil ese derrotero que acabo de señalar, pero además generar un cheque implica la comisión de un delito, ¿no? Implica la comisión de un delito, el delito que he señalado. Entonces, los cheques son en estricto órdenes de pago y los demás títulos valores son promesas de pago. Entonces, aquí no se vulnera, por estas razones que estoy comentando, no se vulnera el secreto bancario en la medida en que, como consecuencia de esos giros de cheques sin fondo, la consecuencia va a ser que se cierren estas cuentas corrientes y eso se informa y esa información sale publicada. Y entonces no hay una vulneración. Luego, evidentemente, estos mecanismos de protección no pueden ser tomados como una forma de vulnerar aspectos que van contra el orden jurídico, como podría ser situaciones de lavado de dinero, situaciones irregulares respecto del origen de recursos o de fondos. Entonces, la unidad de inteligencia financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros puede pedir esta información, tiene todas las facultades para hacerlo, dentro de acciones coordinadas, ¿no?, con el Ministerio Público para ver situaciones de lavado de activos, ¿no? de lavado de activos, ¿no? Y también en el caso de que estemos hablando de liquidaciones, tampoco se puede, de personas del sistema financiero, tampoco se puede divulgar esa información. Ahora, ¿qué información no es parte del secreto bancario? La que se suministra a la Superintendencia y al Banco Central de Reserva para usos estadísticos cuando, por ejemplo, hay situaciones de vinculación a nivel de corresponsalía con bancos del exterior, cuando las sociedades de auditoría dentro de la confidencialidad que existe solicitan información, cuando, digamos, hay quienes están interesados en adquirir el 30% del capital de una empresa regulada por la Superintendencia, cuando se hacen divulgación de sumas recibidas de clientes para los fines de liquidación de la empresa, ¿no? Esos casos no son vulneraciones a la ley, son excepciones. ¿Y cuáles son los sujetos? Y esta es la parte, probablemente ya entrando más en el corazón, ¿cuál es la parte de, mejor dicho, cuáles son los sujetos que sí pueden levantar el secreto bancario? Bueno, los que pueden levantar el secreto bancario siempre, de cualquier denominación, son los jueces, colegiados, que actúan en colegiado o de manera individual en el ejercicio regular de sus funciones, pero tiene que existir una referencia concreta a un proceso determinado y en el cual evidentemente exista la vinculación con la empresa que puede ser materia de la información que se está solicitando. El fiscal de la nación, pero no lo puede hacer en todos los casos, porque solamente lo puede hacer en los casos de presunción de enriquecimiento ilícito de funcionarios y servidores públicos o de quienes hayan administrado recursos del Estado, de organismos que el Estado les da soporte económico, y también el fiscal de la nación en caso de tráfico ilícito de drogas, de terrorismo o lavado de activos. Entonces, y finalmente también puede hacerlo, y aquí hemos podido ver, digamos, en los últimos años con las diversas situaciones que se han dado, una comisión investigadora del Congreso puede también efectuar el trámite de levantamiento de secreto bancario. Tiene que existir un acuerdo mayoritario de la comisión y tiene que el presidente de la comisión efectuar el pedido, tiene que indicar cuáles son los nombres de las personas a las cuales se les va a levantar el secreto bancario y el periodo, ¿no?, de tiempo en el cual se va a producir ese levantamiento. Y el superintendente, obviamente, de Banca y Seguros en el ejercicio de sus funciones. Ahora, lo interesante es lo siguiente. Todos estos pedidos se tramitan a través de la Superintendencia de Banca y Seguros. Quiere decir que si es que hay una comisión investigadora, lo hace a través de la superintendencia, si es que es el Ministerio Público, el fiscal de la nación, no cualquier fiscal, no un fiscal supremo, no un fiscal superior, no un fiscal provincial, solamente el fiscal de la nación y en esos supuestos puntuales que he señalado y a través de la superintendencia. Digamos, la única autoridad
que puede solicitar directamente el levantamiento de secreto bancario es un juez de la República, pero con las limitaciones que evidentemente el secreto bancario debe referirse a una situación que es materia de investigación. En todos los demás casos tiene que ser a través de la Superintendencia de Banca y Seguros. Ahora, hay un mecanismo que tiene la superintendencia que se llama SECBAN, por el cual se canalizan estos pedidos, ¿no? Y normalmente también se cuelgan de ese sistema los jueces para hacer este pedido, pero también lo podrían hacer de manera directa. Esto es bien interesante porque, por ejemplo, un fiscal en una investigación podría pedir información sobre operaciones activas o sobre operaciones neutras. No podría pedir información sobre operaciones pasivas. Tendría que solicitar el levantamiento de secreto bancario, que es un trámite que se efectúa ante un juez. Y el juez puede disponer el levantamiento de secreto bancario. Les pongo otro ejemplo. La SUNAT, el ente que recauda tributos a nivel nacional, tampoco puede directamente levantar el secreto bancario, sino que lo tiene que hacer a través de una autorización que le va a otorgar un juez, ¿no? Entonces, estos son los mecanismos que hacen ver que algunas autoridades pueden gestionar investigaciones, pero hay un punto en el cual va a ser necesario que para acceder a determinado tipo de información obtengan las autorizaciones correspondientes y puedan seguir adelante, ¿no? La policía, por ejemplo, no tiene facultades para hacer estas solicitudes. Ahora, esto es interesante porque, digamos, la asiduidad de los operadores del derecho pasa con más frecuencia pues por el Código Civil, el Código Procesal Civil, el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, el Procesal Penal, pero digamos, leyes como la ley de bancos todavía no son, digamos, suficientemente conocidas y hay una serie de circunstancias que se originan en la falta de difusión, confusión entre lo que son operaciones activas y pasivas, etcétera, y ausencia de claridad de las autoridades respecto de qué cosa pueden pedir. Esto, desde luego, va cambiando cuando hay un mayor conocimiento del tema, porque, por ejemplo, en una temporada había fiscales que no tenían idea de que no tenían esa facultad y jueces que, teniendo la creencia de que no podían hacerlo, le pedían a la SBS que autorizara el levantamiento, ¿no? Pero bueno, eso es parte de, digamos, el conocimiento progresivo el marco legal por parte de todos los usuarios. ¿Qué pasa si se viola el secreto bancario? Bueno, es falta grave, además puede haber una sanción de la SBS con multa y además se comete un delito, ¿no? Porque es la violación del secreto profesional. Aquí hay alguna jurisprudencia constitucional relevante que simplemente cito respecto del núcleo que establece el Tribunal Constitucional en relación a los conceptos que esbocé al inicio de mi exposición y también por qué es que se tiene que efectuar el levantamiento. Y hay una vinculación que es muy interesante con el mundo del lavado de activos que podría circunstancialmente verse agravado si es que no existieran medidas que se tienen que tomar y que de hecho se toman, pero lo que acontece es que, digamos, nuestro país no es un país que está completamente bancarizado, hay mucha informalidad y entonces hay mecanismos permanentes que tienen que llevarse adelante para efectuar todos los controles que se refieran a el ingreso de dinero ilegal al sistema formal, al sistema legal, ¿no? Y el lavado de activos es cuando se convierte el dinero ilícito en lícito. ¿Para qué? Para evadir situaciones de persecución, engañar a la sociedad, engañar a la justicia y dar apariencia de legalidad a recursos que son de origen ilícito, ¿no? Y entonces tenemos varios ámbitos, ¿no? No perdamos de vista que somos lamentablemente uno de los principales países en producción de materia prima para el insumo de drogas del narcotráfico, tenemos tala ilegal, tenemos minería ilegal, hay corrupción, entonces todos estos mecanismos ilícitos pueden al final plasmarse en que flujos de dinero que son ilegales terminen ingresando al sistema legal, ¿no? Entonces hay una primera fase de lavado de activos que se llama la colocación,
cuando el lavador introduce los fondos ilegales que están en el sector informal. Un ejemplo de eso es la adquisición de bienes, costos, depósitos de dinero en efectivo en entidades financieras reguladas, y después pasa a una segunda fase, que es la transformación o intercalación. Una vez que ese dinero ya está ingresado en el sistema formal, el lavador va a efectuar operaciones sucesivas para alejar ese dinero de la fuente original, ¿no? Entonces va a realizar diferentes operaciones, actividades, adquisiciones, constitución de sociedades, etcétera. Y la tercera fase del lavado de activos es ya la integración. ¿En qué consiste la integración? En que el reciclado de estas dos fases que acabo de señalar ya va a ubicar en un escenario de apariencia, de legitimidad de las actividades, ¿no? Y entonces el tercer negocio puede inclusive ya funcionar prácticamente bien, pero tiene un origen anterior que es el que estamos refiriendo. Y para evitar todas las circunstancias que acabo de señalar, existe de manera más o menos reciente, ¿no? Porque no es una entidad muy antigua, va a cumplir 20 años, que es una de las superintendencias adjuntas que tiene la Superintendencia de Banca y Seguros, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, que lo que hace es estar en verificación permanente las situaciones que pueden eventualmente originar situaciones de irregularidad, situaciones de sospecha que pueden existir sobre orígenes de fondos, etcétera, y entonces viene permanentemente efectuando trámites sobre la base de la información que puede ir recibiendo, ¿no? Y puede analizar los reportes que recibe, que se conocen como en dos niveles. Hay un nivel que se llama registro de operaciones y otro nivel que se llama registro de operaciones sospechosas. O sea, se puede registrar una operación, pero no necesariamente significa que esa operación tiene un nivel de irregularidad, sino que podría explicarse. Por ejemplo, alguien que vende su inmueble, un inmueble que ha comprado años antes o un inmueble que ha recibido en herencia, y entonces tiene cómo acreditar esa cantidad de dinero importante. Lo que pasa es que no es usual, no tenía, digamos, un flujo de dinero de esa cuantía, pero luego, cuando es requerido, demuestra cuál es el origen, de esa transferencia. Entonces, se hacen el registro de operaciones que sobrepasan los importes, pero eso no significa que todas esas operaciones puedan tener, digamos, un velo de irregularidad, porque efectuadas que resultan las verificaciones que se hacen, no hay irregularidad y se puede explicar, pero hay otras que sí, y en ese caso lo que se hace es un reporte de operaciones sospechosas, que ese sí es el que revisa la unidad de inteligencia financiera de la SBC. Acá hay, digamos, una pirámide que puede hacerles ver la dimensión, ¿no? Las operaciones normales son la gran mayoría, podríamos decir que son el 80% o más. Hay operaciones inusuales, que son operaciones normales, pero que no se producen con frecuencia. Entonces, por esa inusualidad es que se origina, digamos, una alerta, ¿no? Que luego, efectuada que sea la verificación, se determina que no hay ninguna situación de irregularidad, y finalmente las operaciones sospechosas, que igual puede ser también que se termine efectuando la aclaración, ¿no? O sea, una operación sospechosa es una operación inusual, pero podría ser que tenga una explicación o también que no la tenga, ¿no? Entonces, como ya he referido, las inusuales son las que no son frecuentes y las sospechosas son las que podrían eventualmente encontrarse en un espacio de ilicitud, y entonces origina lo que se conoce como ROS, que seguramente varios de ustedes han oído ese término, ¿no? Que es, es la sigla de Registro de Operaciones Sospechosas, ¿no? Y esto, ¿por qué es importante, no? Porque el lavado de activos genera una serie de consecuencias que son nefastas, ¿no? Nefastas para la economía, nefastas para la institucionalidad, nefastas para la transparencia, porque no puede ser que el dinero que tiene origen legal pueda estar conviviendo con dineros que son de origen ilegal, ¿no? Entonces, hay una afectación al ámbito de la vida social, eso genera más corrupción y eso pervierte la administración de justicia. Al final se afecta el orden económico del país. Desde luego no puede hablarse de libre competencia cuando pueden existir empresas que simplemente son una fachada o una tapadera, un sitio para hacer que circulen flujos que tienen procedencia ilegal, y la integridad de los mercados financieros se ve afectada por
operaciones que pueden existir dentro de esos ámbitos si es que no llegan a ser detectadas o si es que llegan a los niveles de sofisticación que hacen que sea más complejo poder llegar a los detalles de determinación de determinadas situaciones. Por ejemplo, a ver, para que ustedes vean cómo es esto, es una suerte de competencia permanente la que existe entre los mecanismos de seguridad que se toman y las posibilidades de los fraudes, ¿no? Entonces, siempre ya en el mundo informático se van produciendo pues diversas situaciones de protección necesaria o anticipada y al mismo tiempo los que quieren vulnerar van realizando diversos desarrollos y actividades. Digamos, es ¿cómo diríamos? Es un combate que podría decirse que es diario, ¿no? Y evidentemente con esto también se pueden generar problemas de riesgo reputacional a quienes están vinculados, no solamente las empresas del sistema financiero, sino cualquier otro que podría tener un vínculo, ¿no? Imagínense que alguien contrata con una empresa que está lavando activos y entonces se encuentran los indicios. La investigación por lavado de activos va a implicar revisar no solamente a la empresa sospechosa, sino a quienes eventualmente hayan podido celebrar un contrato con esta empresa, ¿no? Es una cosa que puede ser más extensa, entonces hay también una situación de daño y de riesgo reputacional, ¿no? Y se establece pues un nexo formal con el crimen organizado. Entonces vean ustedes qué interesante puede resultar este tema en el sentido de encontrar que hay una situación de un marco constitucional de protección de la riqueza de un país que es el ahorro y por eso se explica y se justifica el secreto bancario y al mismo tiempo podemos ver que tienen que existir los mecanismos suficientes para que esta figura del secreto bancario no se confunda con situaciones en las cuales pueden darse figuras delictivas o figuras de impunidad. Son dos cosas completamente diferentes. El secreto bancario es un derecho constitucional dentro del ámbito eh, de la de la libertad y dentro del espacio de la reserva que tiene cada persona. Y el otro escenario es un escenario que puede generar complicaciones que traen todas las consecuencias que estoy comentando. Bueno, eso es lo que tendría para comentar, apreciado Fernando. Y si te parece, podemos entrar a un escenario de preguntas, si es que alguien tiene alguna pregunta o comentario que le pueda parecer. Gracias, Miguel, por tu exposición. Te la agradecemos y también tu tiempo. Mientras las personas se animan a preguntar, Miguel, yo te quería pedir que nos puntualices. Muchas veces nosotros vemos que hay muchas personas que del entorno público dicen, he autorizado mi levantamiento de secreto bancario. ¿Ante quién se autoriza un levantamiento de secreto bancario cuando lo hace uno mismo, el titular de las cuentas, etcétera? Bueno, uno mismo lo puede hacer ante la autoridad que está efectuando la investigación o uno lo puede hacer ante la entidad financiera misma. O sea, no existiría ninguna limitación en el sentido de que alguien que está siendo investigado puede cursar a las entidades del sistema financiero una autorización para que se proporcione a determinada autoridad la información vinculada a sus operaciones pasivas. El otro mecanismo es que ante la propia autoridad, ese titular de cuentas formula la autorización, evidentemente, no por mayor seguridad debería hacerlo con su firma legalizada, con huella digital, etcétera, para que sea la autoridad la que haga el pedido. Se entiende que en esos casos la autoridad que está haciendo el trámite no tiene la facultad de levantar el secreto bancario. Por eso es que sería la autorización del titular. De otra manera no sería necesario, porque si, por ejemplo, lo dispone un juez, el juez ordena y se entrega la información. Puede ser un gesto simbólico en unos casos y puede ser un gesto, digamos, de agilización de los temas en los otros casos, y también, desde luego, puede ser un gesto demagógico, ¿no? Porque conocemos antiguos funcionarios que ya no están en el gobierno, que alardeaban de decir que habían abierto su secreto bancario, pero obviamente el dinero de procedencia ilegal no los tenían en ninguna cuenta bancaria en el Perú, ¿no? Entonces, esas serían las singularidades.
Otra pregunta, Miguel, ¿qué implica el levantamiento del secreto bancario? Es decir, que la entidad informe tus saldos, tus Eh, movimientos, todo, quién todo, te ha pero depositado. dentro de un lapso de tiempo, ¿no? O sea, por eso el secreto bancario, primero, como hemos visto, es un derecho constitucional y está dentro del espacio de la libertad, de la esfera, digamos, de la individualidad, la esfera de la privacidad, ¿no? Entonces, ese es el marco, por eso es que hay que hacer el trámite especial para que se produzca la figura de levantamiento. Entonces, cuando se produce el levantamiento, es a propósito de algo en concreto. No puede ser, digamos, un levantamiento en el aire. Tiene que ser a propósito de una situación concreta y además tiene que referirse a un sujeto que está siendo investigado, que está siendo procesado en la vía civil, en la vía penal, en la vía que fuera, ¿no? Puede ser también una investigación política en el Congreso y por un plazo determinado. ¿Qué significa eso? Bueno, más o menos la secuencia es, primero, se va a pedir la información de los movimientos de cuenta de un plazo. Entonces, cada mes tiene un estado de cuenta de las operaciones y movimientos que se han efectuado que aparecen registrados y eso es imposible de ser cambiado. Luego, lo siguiente que va a pasar es que se va a pedir el detalle de algunas de esas operaciones, porque podría ser que se traten de transferencias, podría ser que se trate de pago de cheques, entonces, como ya está levantado el secreto bancario, se pedirá el detalle de la operación tal, de la operación cual, y entonces ahí se van armando las madejas, ¿no? Se va descubriendo si es que hay alguna situación, etcétera. Esto, digamos, adquiere relevancia en el momento presente por las singularidades que hemos vivido en los últimos años como república de manera lamentable, pero también es una situación cotidiana, ¿no? O sea, lo estamos enfocando desde la perspectiva de la protección del interés público, digamos, y entonces quienes han ejercido cargos de dirección a nivel gubernamental están en estos escenarios, pero también puede ser perfectamente una situación referida a particulares, ¿no? Por ejemplo, alguien que incumple obligaciones, por ejemplo, en el mundo del derecho de familia, vamos a decir, para hacer ver que esto es también transversal. Alguien que no ha cumplido con el pago de las obligaciones alimentarias y aduce que no tiene dinero disponible, entonces se le levanta el secreto bancario y se ve que sí tiene flujos de dinero que van ingresando, los cuales son dispuestos de una manera diferente, por ejemplo, ¿no? Entonces, es para cualquier situación que esté directamente vinculada a la situación, al aspecto de una investigación que existe en un proceso judicial de la índole que fuera. Miguel, y la autoridad que pide la información, lo ideal es que te puntualice qué es lo que está requiriendo o de acuerdo a tu experiencia, los requerimientos son genéricos. No, es que no puede ser un requerimiento genérico, tiene que tener una especificidad de tiempo. ¿No? Ahora, cuando se dicen por ejemplo, operaciones pasivas, pero ¿de qué cuentas? Pueden ser varias. Entonces se entrega la información de manera general y luego vienen puntualizaciones. Puede venir una sucesión de puntualizaciones. Este secreto bancario, por ejemplo, hay varios procesos judiciales que se siguen contra entidades públicas, municipios, gobiernos regionales. ¿El juez puede pedir el levantamiento del secreto bancario de estas entidades? Sí, claro que sí. Los jueces, como había referido, son las autoridades que están premunidas de la facultad de disponer el levantamiento del secreto bancario directamente, sin intermediarios, mientras que las otras entidades eh, necesitan, o las otras autoridades necesitan de un trámite de levantamiento que se tiene que seguir siguiendo un circuito, ¿no? Como había señalado el fiscal de la Nación, que es en casos puntuales, el superintendente por sus funciones puede disponer el levantamiento y una comisión investigadora del Congreso de la República también puede efectuar un pedido de levantamiento, pero todos esos pedidos se canalizan a través de la Superintendencia de Banca y Seguros y es el superintendente el que cursa el oficio correspondiente a la entidad del sistema financiero. Mientras que ahora hay mecanismos electrónicos ahora, ¿no? A través de los cuales se puede hacer eso. Mientras que un juez de la República puede directamente, sobre el caso que está siendo materia de resolución, o sea, es un caso que está es una litis que está en curso, el juez puede porque tiene la facultad, pedir que se le dé la información, pero tiene que estar vinculada, ¿no? Por ejemplo, si Pedro ha demandado a Juan, la información será pues sobre las cuentas de Juan y no sobre las de Luis, que es ajeno,
Y en el caso de Luis, además será en el periodo que quede establecido, ¿no? Porque a lo mejor tienen un contrato que es de hace 2 años, entonces la controversia es de hace 2 años a la fecha. ¿Qué sentido tendría pedir información de hace 3 años o de 4 o de 5? Evidentemente ahí el afectado podría oponerse a ese pedido. Por eso digo que tiene que ser el pedido tiene que estar directamente relacionado a un horizonte de tiempo y tiene que estar vinculado a la materia que resulta controvertida. Finalmente, Miguel, de mi parte, ¿existe algún extremo, algún nivel en el que la entidad financiera pueda resistirse o negarse a dar esa información? O sea, las entidades deben verificar de quién viene Sí, el mandato, sí, la orden. ¿Hay sí. algún nivel de resistencia, digamos, Eh, no intencional ni a la mala, sí, vamos a decir, sino verificando claro, protocolos, una cosa así? claro, por supuesto, estimado Fernando, lo que dices, el término que usas me parece bien interesante, resistencia. En realidad no es resistencia, sino la búsqueda de rigor para efectuar la verificación que corresponda, y no en todos los casos los mandatos judiciales vienen con la claridad que se requiere, ¿no? A eso Entonces iba. hay muchos casos de pedidos que tienen alguna confusión conceptual o de pedidos que generan alguna situación que no resulta clara para el cumplimiento, y en consecuencia el que tiene que proporcionar la información tiene una duda razonable de los alcances, ¿no? Y en consecuencia puede pedir una aclaración de los términos para poder mejor atender ese pedido. Al mismo tiempo, podría ser una autoridad que esté pidiendo información sin tener las facultades. O podría ser inclusive una autoridad hasta judicial que eventualmente podría pedir algo que no guarda relación con lo que es una materia controvertida. O podría ser, por ejemplo, alguien, una entidad, por ejemplo, el Ministerio Público, que hubiera obtenido la autorización de levantamiento de secreto bancario, pero que se refiera a los escenarios ABC y venga por el escenario D, por el escenario E, por el escenario F. Entonces, sí es necesario tener un nivel de control y de verificación importante, porque la información que se maneja es sumamente sensible, ¿no? Y como he señalado, el incumplimiento de las formalidades que podrían darse en dar la información bajo el secreto bancario, bajo reserva de secreto bancario, podría eventualmente también implicar no solo responsabilidades penales, sino laborales para el servidor que equivocó el tema, y administrativas a nivel de sanción de la Superintendencia de Banca y Seguros. Gracias, Miguel. Tengo ahí, me parece.